La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos dar gracias en todo. Y nosotros estamos profundamente agradecidos. Yo creo que usted también, usted y nuestras familias también están agradecidas porque el Señor nos concede en este día ver la luz de un nuevo amanecer y ver a nuestros amados y tener vida, tener salud, tener la oportunidad de conectarnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, hay una lista muy larga de motivos por los cuales debemos estar agradecidos con Dios. Y para mí en lo personal, uno de los motivos es estar agradecido porque usted nos está acompañando en el programa de hoy, en el culto de hoy, en la predicación de hoy. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Así que oremos. Padre amoroso y bueno, una vez más acudimos a ti para pedir la ayuda, la dirección de tu Santo Espíritu, que pueda habilitar nuestras mentes, nuestra área cognitiva, para poder discernir las enseñanzas que tú nos das, pero también danos un corazón sensible, un corazón receptivo, para que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda germinar y pueda crecer y dar fruto a su debido tiempo. Oramos por bendiciones para cada uno de los que nos están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En la vida tenemos muchos momentos y muchas oportunidades, muchos privilegios que conllevan también responsabilidades de hacer buenas decisiones. No siempre hacemos buenas decisiones. Decisiones lo hacemos cada día y cada día hacemos muchas decisiones. Por ejemplo, la decisión es: ¿me voy a levantar de la cama en este momento o voy a esperarme otros 10 minutos más? ¿O qué me voy a poner cuando yo termine de bañarme para salir e ir al trabajo o ir a algún compromiso, ir al templo, ir al culto, etcétera? Tenemos que tomar decisiones, pero hay de decisión a decisión. Hay diferentes clases de decisiones. Nosotros debemos tomar las mejores decisiones. Y a la luz de este párrafo afirmativo, este pensamiento afirmativo, las mejores decisiones que debemos tomar, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, lo que la palabra de nuestro Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta palabra que encontramos aquí es que Dios está dando la oportunidad de ejercer nuestra voluntad y de escoger lo que nosotros creemos que debemos hacer. No siempre es una elección sabia. A veces escogemos lo que no nos conviene. Pero la palabra del Señor aquí dice: escoge tú. Aquí está delante de ti la vida, está también delante de ti la muerte. Entonces, toma la mejor decisión, escoge lo mejor. Tenemos que reconocer que la decisión crucial en el mundo es cuando se toman las decisiones. Rechazar la invitación de nuestro Dios para salvación, por ejemplo. Seguramente hay gente que no reconoce que esa decisión es trascendental y tiene su consecuencia eterna. Esa decisión traerá muerte y condenación eterna para aquellos que la rechazan. Miren que la palabra del Señor nos dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero gracias al Señor también, porque hay miles de personas, tal vez como usted, tal vez como yo, que nosotros hemos hecho la mejor decisión de recibir la salvación que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Y cuando Él nos da la salvación, dice la palabra del Señor en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La condición es creer.
Dice a todos los que creen en su nombre. Si tú no crees en Él, pues obviamente tú te pierdes la bendición que Dios tiene preparado para aquellos que sí toman la más sabia, la mejor decisión de aceptar la oferta de amor, de aceptar la oferta de redención, de aceptar la oferta de salvación, de perdón de pecados, de ser una nueva criatura, de tener acceso al cielo porque Cristo es la puerta. Y hay muchas bendiciones más que nosotros recibimos. Así que después de haber recibido la salvación de nuestro Dios, tenemos todavía que seguir tomando más decisiones. La decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador es una gran decisión, pero ¿saben ustedes que es el punto de partida y no es la meta final? Es el punto de partida porque después de haber recibido la salvación de nuestro Dios, tenemos que tomar otras decisiones en nuestras vidas, decisiones de bendición para cada uno de nosotros, de bendición en nuestra vida cristiana. Es por eso que por medio de la palabra de nuestro Dios hemos de reflexionar cuáles son esas decisiones más importantes en la vida del cristiano, en la vida de usted y en la vida mía, en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a mencionar cuando menos 4 decisiones. La primera decisión que podríamos considerar es que debemos poner a Dios como la principal prioridad de nuestra vida. Él debe estar en el trono de nuestro corazón. No debe estar en un rincón, no debe ser una alternativa, no debe ser una opción, sino Él debe estar dentro de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en un versículo que es muy conocido por muchos cristianos cuando leemos en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si verdaderamente queremos tener una vida bendecida y respaldada por el Señor, hemos de decidir poner a nuestro Dios como la principal prioridad de nuestra vida. El Señor tiene que ser la principal razón de nuestro existir. Es decir, que cuando nosotros decidimos seguir y obedecer al Señor, entonces el Señor tiene que ser la principal razón de nuestra agenda personal, de nuestra agenda diaria, de nuestra agenda semanal, de nuestra agenda mensual y de nuestra agenda de todo el año. Es decir, la razón para que nosotros podamos congregarnos en la iglesia o con la iglesia para servir, primero para alabar al Señor y luego para servirle en el ministerio que ha conferido a la iglesia, para que nosotros nos involucremos en el quehacer de la iglesia. Y nuestro tiempo con Dios debe depender de nuestros otros compromisos. Más bien, si tú tienes como prioridad al Señor, Él tiene la primera razón principal. Si tienes otros compromisos en tu agenda, pero la que debe predominar es el compromiso con el Señor. No debe depender de obedecer al Señor en relación con cuáles otros compromisos tengo. No. El Señor es el primero en todo. No tiene que depender de si nos queda tiempo, entonces lo dedicaremos al Señor. Nada de eso tiene lugar. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor tiene que ser la principal razón de nuestro diario vivir, en el presupuesto de nuestro tiempo, en el presupuesto de nuestra mayordomía, aún en el presupuesto familiar y en el presupuesto de nuestras finanzas, tiene que ser el primero. El apóstol Pablo decía, cada uno aparte en su casa lo que ha determinado darle al Señor. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que si alguien debe recibir toda nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, es el Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, honra
a Jehová con tus bienes. Es todo lo que tú posees. Honra a Jehová. Y también con las primicias de todos tus frutos. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto dice ahí en Proverbios 3, 9 y 10. Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad es la principal razón de nuestro existir. Y cuando hacemos planes y proyectos para nuestra vida, el Señor debe ser el rector, debe ser el que nos dirija. Y tenemos que consultar con Él. Dice la palabra del Señor, confía en Jehová, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomiéndale a Él tu camino y Él va a enderezar tus veredas, dice Proverbios capítulo 3. Reconócelo en tus caminos, dice el versículo 6, y enderezará tus veredas. Y no avanzar si no estamos seguros que es la voluntad de Dios, que Dios nos está dirigiendo, que Dios está yendo con nosotros. Así como dijo Moisés en Éxodo 33:15, cuando le dijo al Señor, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Tenemos que estar seguros que cada decisión que tomamos, cada paso, cada proyecto, cada plan, debe estar conforme a la voluntad de Dios, y Dios debe ser el centro, el que nos dirija a cumplir con su voluntad. Ahora bien, nosotros también tenemos que si nosotros queremos tomar las mejores decisiones, debemos permanecer en el camino de Dios, pase lo que pase. Josué 24:15, ¿se acuerdan? Llegó el momento en que Josué desafió al pueblo y los animó, pero él puso el ejemplo cuando dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que saber que caminar y permanecer en el camino del Señor no es algo fácil. Hay que tomar decisiones por encima de lo que nos gusta, por encima de nuestros intereses personales, por encima de lo que la gente está haciendo, porque a veces nosotros nos dejamos dominar por el pensamiento ajeno, por las costumbres ajenas, por las disciplinas ajenas, y queremos hacer todo lo que los demás hacen, aunque no esté dentro de la voluntad de nuestro Dios. Decidir permanecer en el camino de Dios, pase lo que pase, es una decisión de valientes, pero verdaderamente es algo que vale la pena, porque el Señor nos dice en su palabra que realmente Él va a ser muy generoso con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Como dijo alguien, dice que cuesta trabajo obedecer al Señor, pero cuesta más desobedecerle. Decidir permanecer en el camino del Señor, entonces, pase lo que pase, es una decisión de valientes, pues la palabra de Dios nos muestra lo que seguramente por causa del Señor podemos enfrentar. ¿Se acuerdan del pasaje cuando dice, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva al reino, que lleva a los cielos? Porque, ¿qué es lo que vamos a rechazar si decidimos servir al Señor? Vamos a tener el rechazo y el conflicto en nuestra propia familia. Dice Mateo 10, 34 al 37, no penséis que he venido para traer paz en la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Con razón en otra parte decía que nadie es profeta en su propia tierra. El que ama a padre o a madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí también. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que enfrentar es el rechazo de nuestra familia.
pero también cuando decidimos servir al Señor, otra situación que tenemos que enfrentar son críticas y burlas de las personas. Bueno, en lenguaje coloquial hoy en día se usa la expresión el bullying de los demás. Mateo 10:25 dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si el Señor fue atacado, si el Señor lo quisieron avergonzar, ¿cuánto más el enemigo no estará animando a sus seguidores para estar en contra de los hijos de Dios? También tiene que enfrentar los conflictos y división aún dentro de la iglesia. Aunque la Biblia dice que nosotros no debemos hacer divisiones y no debe haber grupos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, 17 y 18, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y el diablo es experto, y una de las armas más eficaces para atacar a la iglesia es causar división. Con razón dice una expresión coloquial: divide y vencerás. Va a poner el hermano contra la hermana, un líder contra otro líder, y un hermano contra otro hermano, los hermanos contra los líderes contra los hermanos. Y siempre va a haber, el diablo va a buscar la manera como meter conflicto y división en la iglesia. Y aunque no podemos negar que todas estas situaciones pueden llegar para los que deciden seguir a Cristo, quizás algunos ya lo están enfrentando. Nos pueden también llegar a desanimar, a desmotivar, y tenemos que saber que han habido cristianos que han sufrido tales luchas, tales situaciones, y que muchos han sufrido peores cosas de lo que usted y yo hemos enfrentado. Sin embargo, ellos no volvieron atrás, sino quisieron seguir adelante. Pablo en 2 Corintios 11, 23 al 25 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Se imaginan todo lo que sufrió el apóstol Pablo? Decidir seguir a Cristo y permanecer en su camino, pase lo que pase, debe ser nuestra decisión. Pero es una decisión, déjeme decirle, es una decisión que vale la pena. En Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30 dice: entonces Pedro comenzó a decirle, obviamente, decirle al Señor: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que vamos a enfrentar muchos conflictos cuando hemos tomado la decisión de seguir y de obedecer al Señor. El tercer pensamiento que quiero compartir con ustedes, o decisión, es confiar en Dios aún en medio de la dificultad. Qué difícil es cuando hay tormenta en la vida, pero tormenta, no huracanes solamente, no temblores, no como recientemente nosotros vivimos, el frío intenso que
Vemos las plantas muy tristes que fueron quemadas por el frío. Dice 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que vienen contra nosotros. No podemos y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El siervo de Dios está buscando ayuda en el Señor. Verdaderamente decir que en Dios confiamos y que Él es nuestra esperanza cuando toda nuestra vida está tranquilo y sin problema en los tiempos de abundancia y prosperidad, bueno, es fácil decirlo, pero decidir confiar en Dios en los tiempos de angustia, de dificultad, de peligros, aún de enfermedades tremendas, qué difícil es tener paz y confianza en el Señor. Entonces, decidir confiar en Dios aún en la dificultad significa esperar en Él. Pero cuando decimos esperar, tiene que ser esperar pacientemente. Porque no es en tu tiempo la respuesta, no es en mi tiempo, no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios determina. Y nuestra fe y nuestra confianza en Él es puesta a prueba. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 20, 14 al 17, dice, y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todos, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de vuestro Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Si vemos el texto en este momento de angustia que estamos enfrentando, como Josafat cuando le dijo al Señor que llegaría la ayuda, ¿cuándo le daría la victoria? El Señor lo sabía, Josafat no sabía en qué momento, pero Dios le está diciendo, tú confía, la victoria es segura, la victoria es inminente, la victoria ya viene, la victoria va a llegar a ti. Mañana, esto es nuestro decidir, que confiar en Dios requiere de nosotros paciencia. Es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío. Decidir confiar en Dios en medio de la dificultad significa también adorar a Dios. Aun cuando nosotros quisiéramos quejarnos y murmurar, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 23 al 25, dice lo siguiente: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro, y los presos los oían. Imagínense este cuadro, que estaban en la cárcel y los metieron hasta el fondo, las últimas mazmorras. Tenemos que saber que cuando decidimos adorar a Dios, aún en medio de la dificultad, podemos esperar que en medio de las situaciones difíciles y adversas, podamos ver en medio de la dificultad las maravillas de parte de nuestro Dios. El Señor no es indiferente a un corazón que lo adora, a un corazón que le es fiel, que le es leal, que sigue creyendo y esperando en Él aún en medio del dolor y de la angustia, porque Él hará maravillas. Hechos 16, 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Miren, estos siervos de Dios estaban confiando en el Señor, y el Señor hace este milagro.
porque dice que hubo un terremoto. Las puertas y los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante las puertas, no una, está en plural, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, no eran cadenas de papel, eran cadenas de un metal sólido para asegurar a los prisioneros. Sin embargo, dice, se soltaron. Entonces, tenemos que confiar en el Señor y hacer las mejores decisiones. La cuarta decisión que comentaremos ahorita es la decisión de obedecer a Dios aun cuando no lo comprendamos. Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La obediencia tiene que ver directamente con nuestra capacidad de razonar. Entonces, nosotros tenemos que, normalmente nuestro cerebro obedece a nuestro pensamiento y a nuestra perspectiva muy humana, lo que parece razonable, a lo que comprendemos, a lo que no parece arriesgado, a lo que según en nuestro concepto, tiene sentido lo que estamos pensando. Es por eso que la obediencia a Dios no depende de nuestra razón, sino depende de nuestra fe. No depende de lo que hemos sido, o no depende de lo que vemos, sino lo que creemos. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no andamos por vista, sino por fe, porque estamos creyendo lo que el Señor va a traer a nuestra vida. Aunque tengamos que enfrentar adversidades, nosotros seguimos creyendo que el Señor cumplirá su palabra. Aunque ellos, los hombres y los que vieron esto, quizás aún nosotros no comprendamos por qué el Señor nos dice que hagamos tal cosa, que hagamos esto, que hagamos aquello. Nosotros tenemos que decidir obedecer y hacer su voluntad, sin estar cuestionando, sin estar razonando, sino simplemente obediencia. La palabra de nuestro Dios nos muestra que obedecer a Dios, aunque las circunstancias y las personas digan lo contrario, trae grandes bendiciones a nuestra vida. Sí, hay gente que no lo va a entender, pero nosotros lo entendemos porque sabemos en quién hemos confiado. Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi vida para aquel día. En Lucas 5, 6 y 7 dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces se dan cuenta que el apóstol Pedro dice, o los discípulos dijeron, pero en tu nombre vamos a echar las redes. Entonces lo hicieron. ¿Cuántas veces nosotros somos desafiados o se nos presenta la oportunidad para poner nuestra confianza, para poner nuestra fe, para poner nuestra esperanza en el Señor, aunque al momento parezca que sería un absurdo, porque no le encontramos sentido a lo que estamos experimentando? Pero el Señor sabe y el Señor está en control y el Señor está listo para auxiliarlos en los momentos difíciles. Este día nosotros debemos tomar las mejores decisiones. Ya les mencionamos entonces que de las 4 decisiones que les hemos mencionado, podemos decir que la primera, la de hacer de nuestro Dios la prioridad de nuestra vida. La segunda es decidir permanecer en el camino de Dios, pase lo que pase, listos para enfrentar aún las adversidades. La tercera es confiar en Dios aún en medio de la dificultad. Y la cuarta, como lo mencionamos, es obedecer a Dios aún cuando no comprendamos lo que Él nos dice que hagamos o que tenemos que hacer. Simplemente decirle, no sea hecho conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y Cristo nos dio el ejemplo de decir, si quieres que pase de mí esta copa, sea como tú quieres.
Y si nosotros tenemos que decirle a cada instante o cada día al Señor que pase nuestra copa amarga del cáliz, de la amargura, del sufrimiento, por alguna razón, tal vez por serle fiel, por ser leal, por obedecerle, por proclamar su palabra, entonces debemos decirle al Señor que no sea como yo, sino como tú. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición para nuestros oyentes, para los que nos han seguido, y que la palabra tuya expuesta pueda tener cabida en la mente y en el corazón, y que recordemos que las decisiones más importantes en la vida tienen que estar apuntando hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, queremos hacerles un recordatorio y una invitación a la vez. Esta tarde a las 5 de la tarde, el culto lo tendremos presencial ahí en el estacionamiento de nuestra iglesia, en la parte de atrás. Va a ser a las 5 de la tarde y les invitamos para que vengan con sus familias. Nadie se va a bajar de su carro a menos que haya una emergencia, sino que ahí van a estar escuchando, pueden sintonizar. Por el momento estamos viendo que lo vamos a hacer como la vez pasada, sintonizar en su radio el 97.7 FM, 97.7 FM, y usted va a escuchar la predicación en su radio para que usted tenga claridad y tenga el volumen para que no se pierda nada. Pero ustedes van a vernos también al frente, donde vamos a estar dirigiendo los cantos y también la predicación. Y también tal vez pongamos por ahí en algún lugar algún platillo para que cada quien pueda bajarse, solamente el que va a dejar su ofrenda, pero no vamos a pasar el platillo, sino lo vamos a poner en un lugar y usted puede pasar con los cuidados y la distancia que amerita estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Invitamos a todos nuestros amigos, vengan, queremos verles esta tarde, 5, en el templo, en la parte de atrás del edificio. Ahí estaremos, cada quien en su carro, y no falten, nos encantará verles a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, los esperamos. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré.